Ecofuturo rural. Refugiado por el clima. Nos echa el clima de nuestro país. Los huracanes. No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así. Claro que existe. Míreme. Tus ritos no han servido para nada. Sigue sin llover. No llueve y nos roban los pozos. Nos vamos. ¿Dónde estamos, mamá? No has comido nada en todo el día. ¿A dónde vas? Cierra los ojos. El mar sigue creciendo. El monzón está a punto de llegar. ¿Qué haréis cuando se inunden los campos? Su cafil se encargará de ella y de todo lo que le haga falta. Al llegar tendrás que darle el pasaporte. Tienes que demostrar que puedes mantener a tu familia. Si necesitas dinero, gánalo. Por favor, es una emergencia. ¿Qué miras? Nuestro pueblo no va a sobrevivir. ¿De dónde habrán salido esas mariposas? Yo no los había visto nunca. Ecofuturo rural. Bueno, yo me presento, que no lo había hecho antes, soy Noelia. Voy a moderar esta charla debate y vamos a comenzar hablando sobre el clima, la crisis climática y la salud mental. En este caso tenemos a Luis Collado, Luis Collado, sí, perdón, que es psicólogo y es experto en ansiedad y depresión. Por otro lado tenemos a José Iglesias, que es artista y trabaja a través de la práctica artística y curatorial en procesos de largo recorrido sobre cuestiones como las políticas de la memoria o las narrativas en torno a la crisis climática y energética. Y por último, pero no por menos importante, a Silvia, que yo creo que todos la conocéis, pero pertenece al colectivo de jóvenes dispares. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, sois los primeros en sentaros aquí después de ver la película. Silvia, empiezo contigo. ¿Qué te ha parecido? Honestamente, horrible. No, pero la verdad es que la película está muy bien, está cuidada al detalle, de detalles como cuando deja las llaves y sale la foto de toda la familia y recalcando que el padre no está, o cuando apagan la tele, cuando uno de ellos pide como chica, silencia la tele, que al final es un poco lo que hacemos todos, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de que tenemos la suerte y el privilegio de nacer en un sitio donde todavía no nos han afectado estos problemas climáticos. Sí, tienes razón en lo que dices, que siempre como que apagamos la tele y así como que omitimos esa parte de sufrimiento, o sea, me refiero, quitamos esa parte de pasarlo mal apagando la tele y para nosotros el problema se ha acabado, pero hay personas que lo están pasando mal. Y nosotros eso lo omitimos. Bueno, Silvia, vosotros durante todo este tiempo habéis estado, el colectivo Dispares, con el proyecto de Ecofuturo Rural, habéis estado trabajando todo el tema de refugiados climáticos, crisis climática y salud mental. ¿Qué cosas has visto en la película que se parezca a algo que hayáis trabajado? Pues la película parece que está hecha para esta campaña. Nosotros hemos trabajado ese problema y esa situación de angustia que te genera el tener que migrar y irte de donde tú vives por culpa de la situación climática, bien como salen las tres historias que están súper bien entrelazadas entre ellas, tienen los mismos problemas de tener que salir de su país o su ciudad por culpa de situaciones adversas, climáticas en este caso, y es un poco lo que hemos trabajado en esta campaña, que tiene esa relación y que esa obligación de salir de donde tú estás viviendo y de tu vida, pues tiene un efecto negativo en tu salud mental. Hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que es cuando están viendo las noticias sobre el huracán y creo que es un político que dice que desde que el mundo es mundo ha habido huracanes y ciclones. Y eso es una frase que desgraciadamente hoy en día la estamos oyendo mucho por algunos dirigentes políticos,
José, voy contigo. ¿Qué opinas de esa frase? ¿De esa frase? Sí. Bueno, y que esté al orden del día y que se esté repitiendo tanto. Bueno, es terrorífico que se esté repitiendo tanto. Claro. Sí, ¿no? Y aparte estamos como justo en esta semana con la toma del poder del fascista de Trump y desde una posición de absoluto negacionismo. Y me parece que es precisamente la razón por la que es importante películas y historias que cuenten y que den una perspectiva subjetiva. Uno de los grandes problemas de la crisis climática y del cambio climático es que efectivamente no puedes mirar a un lugar y decir, ah, es esto. ¿No? Es un cambio que sucede en muchos lugares por causas muy complejas y para digerir eso, entenderlo, convertirlo en vivencias, emocionarnos, necesitamos historias. Entonces, bueno, me parece que está como muy bien metida. De hecho, me parece que es de lo más potente de la peli, ese conflicto con este personaje repugnante que está ahí de vacaciones, sí, y que se lo encuentra luego cronológicamente, igual que ha apagado la televisión o igual que ha querido quitar el sonido, sigue y le ignora. Sigue su vida tal cual y la de los demás no le importa. Sí. Has hablado de Donald Trump. Hace poco tomó posesión, volvió a ser presidente de Estados Unidos y una de sus medidas ha sido salir de la cumbre de París. ¿Cómo crees tú que esto va a afectar en un futuro a esta crisis climática? Que una de las grandes potencias se salga de... Pues la verdad, hay que decirlo sinceramente, creo que no soy la persona para contestar a eso, porque hay unas complejidades geopolíticas, sí, que se me escapan. Por llevárnoslo un poco también a esta cuestión que estamos tratando aquí, que me parece que es el planteamiento de Ecofuturo Rural es fantástico, porque en estos momentos hay que hacer preguntas que a veces son muy difíciles y muy difíciles de contestar, como cuál es el vínculo entre crisis climática y salud mental. Y lo primero que me hace pensar es que, claro, el peso que tiene que esas posiciones negacionistas están en el poder va a provocar una enorme cantidad de conflictos en torno a los relatos, y muchas veces eso se traduce en cuestiones de violencia dentro de espacios familiares o cercanos, radicalización de discursos, además de modos muy violentos. Entonces, a una escala más geopolítica se me escapa totalmente qué supone eso y qué va a suponer, sí, a largo plazo, más allá de un miedo y de cómo eso gotea y complica vivencias muy personales y en entornos muy cotidianos. Claro. Pues Silvia, vuelvo contigo. Durante este año habéis tratado el tema de la ecoansiedad. Yo hasta que no nombrasteis eso no lo había escuchado nunca. ¿Puedes explicarnos qué significa? Pues, a ver, tenemos aquí a un psicólogo que es experto en ansiedad, pero la ecoansiedad es como este agobio que sentimos al ver a nuestro alrededor las consecuencias que está teniendo el cambio climático y que pueden llegar a afectarnos estas consecuencias. Es una explicación perfecta de la relación que existe entre la salud mental y la salud ambiental que nos hace falta y que exploramos con nuestra campaña. Y no sé, poco más eso. Vale, Luis, ¿cómo crees tú que afecta esta ecoansiedad, sobre todo a las personas más jóvenes, que son las que yo creo que en un futuro, en regiones aquí como Extremadura, España y tal, van a sufrir este cambio climático? ¿Cómo crees que les afecta? Hombre, yo creo que, para empezar, conociendo ya que los jóvenes de por sí tienen unos problemas de ansiedad grandes respecto al futuro, ¿no? Creo que esto solo agrega un pozo más a todo el tipo de preocupaciones que se pueden tener por el futuro y que pueden tener los jóvenes acerca del futuro. Y yo creo que es normal, yo creo que es normal que aparezca miedo, porque el miedo es algo natural en nosotros, sobre todo por algo que vemos que está pasando, que vemos que puede pasar, y pues esto nos puede generar mucha ansiedad, ¿no? La cosa es si somos capaces de llevar esa ansiedad a algo activo de cara a evitar que esas cosas ocurran, ¿no? Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la cantidad de contenido que consumimos diariamente, y eso nos afecta demasiado. Con esto no quiero decir que haya que apagar la tele cuando vemos los problemas y nada de eso, pero hoy en día las redes sociales, el problema que tiene es que tenemos el contenido inmediato. ¿Eso cómo
afecta también las personas, esa cantidad de contenido que consumimos diariamente? Mira, yo creo que el problema está en gran parte en el hecho de que desarrollamos poco pensamiento crítico, porque ahora mismo tenemos acceso a muchísima información y eso tiene la parte buena y la parte mala. La parte mala es que tenemos acceso a un montón de desinformación. La parte buena es que si uno quiere y busca de verdad puede encontrar información buena. Creo que tenemos más información que nunca y eso, fíjate, quiero dar una nota positiva porque creo que ahora más que nunca nos pueden engañar menos si tenemos espíritu crítico. ¿Cuál es el problema? Que creo que muchas veces desde las instituciones o desde ciertos sectores quieren romper ese pensamiento crítico para que la gente pues, no piense, se coma los mantras que se lanzan y entonces cuando creo que es un problema. A día de hoy ya estamos sufriendo las consecuencias de la crisis climática, pero esto es algo que si los líderes políticos, en mi opinión, no ponen medidas efectivas ya no se va a solucionar. Silvia, ¿tú sabes alguna medida que podría ser efectiva para intentar solucionar el cambio climático? Pues la verdad es que es bastante difícil porque lo que hablamos, los negacionistas pues no hacen nada y hay conflicto, pero es que la parte más principal, aunque creamos que no podemos hacer nada, es hacerlo nosotros. O sea, quien tiene que cambiar los hábitos no solo es las grandes potencias y que también, por supuesto, son la mayor parte de todo, pero nosotros con nuestro granito de arena también podemos aportar y hacer cosas. Entonces yo creo que podemos empezar desde ahí, desde reciclar y todas estas cosas que podemos hacer nosotros. José, como ya habíamos comentado antes, te dedicas al arte. ¿Alguna vez has plasmado todo esto de la crisis climática en alguna de tus obras? Y si es así, ¿cómo lo has hecho? Sí, es un tema recurrente, no solo a través de mi práctica como artista, sino también en Plataforma Mal. Es un proyecto en el que invitamos a artistas a trabajar sobre estas cuestiones particularmente desde el territorio en el que estamos, que en mi caso es Los Santos de Maimona, es más el sur de Badajoz, pero bueno, es un territorio bastante afín, porque es importante también que estas preguntas y estos temas tan complejos que los pensemos de una forma situada, pensando dónde estamos y cómo podemos intervenir. Y lo hemos hecho de muchas cosas, de muchas formas. Se me ocurren dos así por comentar y que en parte creo que tienen relación con la película, porque, bueno, en primer lugar, me parece maravilloso y es increíble que se haya conseguido hacer esta película que trata esta cuestión y que además consiga este nivel de visibilidad y, bueno, pues los Goya esperemos que sea un momento como de mucha visibilidad para poder tratar este tema. Pero hay un par de cuestiones. Una es cómo cuento tres historias, pero son tres historias de tres mujeres, tres madres, en una misma posición de víctima, con diferentes problemas. Hay que contar esa historia y eso es fantástico, pero también deberíamos preguntarnos que hay muchas otras historias y hay otras historias que no son solo desde la posición de víctima y de quien sufre. Es importante también contar las historias de quien está desde esos mismos contextos, desde muchos otros contextos y situaciones similares. También hay historias de transformación. Eso es importante. Y lo vinculo a ese trabajo de Plataforma Mal, que no es solo contar una historia, sino intentar contar muchas. Otra cuestión, y para la cual creo que es muy importante la práctica artística en su amplio sentido ante la crisis climática, es no solo concienciar del dolor, sino intentar construir relatos que nos hagan entender qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. En la película es increíble ese momento donde de pronto la guerra por el agua provoca una guerra o un conflicto entre parece que son dos tribus, dos colectivos, pero realmente el enemigo lo han sacado en un plano, son la extracción de petróleo, son no sabemos qué países, pero son esas grandes empresas, esa petrocultura del extractivismo, es el gran enemigo. Es importante también contar esas historias que nos hagan entender exactamente qué está pasando ahí, para que no creamos que de pronto que el enemigo es el que nos está robando nuestro poquito de agua que está ahí enfrente. No, es más complicado y necesitamos contar esas historias. Claro. Luis, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes? A los jóvenes, bueno, las personas no están jóvenes, pero sobre cómo sobrellevar toda esta situación
que yo creo que en un futuro vamos a vivir y que ya estamos viviendo. Claro, es complicado. Sí, es complicado decir, te doy un consejo, y además yo en este sentido soy un poco psicólogo radical, ¿vale? Es decir, porque a veces tenemos un poco la cultura de personalizar mucho, ¿no? De autoayúdate, autoarréglate, auto, ¿vale? Y yo creo que con este tipo de cuestiones lo que tenemos que ver es que es un problema en el que tenemos que ponernos todos de acuerdo, donde tiene que haber instituciones, donde tiene que... Es decir, es un problema de verdad, ¿no? No vale con yo decirme a mí mismo, no va a pasar nada, va a estar bien, ¿no? Claro. Si todos empezamos así, pues al final no terminamos de arreglar nada. Sí que es cierto que creo que es importante centrarse en el presente al final, es decir, muchas veces nos vamos al futuro, a cosas que no han pasado, tenemos que seguir en el presente, pero actuando en el presente, yo creo que por arreglar las cosas. Ay, Silvia, vuelvo contigo. El otro día, bueno, durante todo este tiempo habéis estado subiendo vídeos a vuestras redes sociales, de hecho hace poco hemos visto algunos. Y el otro día subisteis uno que a mí me llamó mucho la atención, que era cómo afecta el cambio climático aquí a la región, a Extremadura. ¿Podría explicarnos un poco de qué trata ese vídeo que subisteis? Pues el vídeo lo podéis ver todos. Trata, pues, básicamente eso, cómo afecta a Extremadura todo el cambio climático, que a veces pensamos que a nosotros no nos afecta y que no llegará, pero se nota muchas veces en la sequía, en que ya no llueve tanto, o en otras cosas que podemos observar. José, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos aquí en Extremadura con el cambio climático? Por ejemplo, puede ser la desertificación, también la subida de los ríos, las sequías también. Sí, la desertificación, vamos, es un problema que compartimos con toda una amplia franja del sur europeo y de otros muchos lugares. Es una cuestión muy grave que bueno, yo he trabajado también vinculándolo a una desertificación cultural, la desertificación no es solo que llueva menos, es también unas políticas que tienen que ver con convertir cultivos de secano en cultivos de regadío, el monocultivo, o sea, unas prácticas agrícolas de gestión de la tierra que muchas veces van también acompañadas de unas prácticas culturales que al igual que el monocultivo seca el suelo, monocultivos culturales pueden secar comunidades y acabar con memorias colectivas, con experiencias positivas y de resistencia. Otra cuestión que aquí en Extremadura será un gran debate, es ya un debate, es la cuestión de cómo la transición energética y las energías renovables se plantea como una alternativa y como un paso importante dentro de la crisis climática, pero hay que pensar cómo está impactando y cómo se está desarrollando. También aquí vuelvo a lo que decía antes, de que es importante contar historias, pero también entender que hay que contar muchas historias. Es posible una transición energética, es posible un modelo de renovables, un modelo de fotovoltaicas, pero también es posible otros modelos de fotovoltaicas que no reproduzcan problemas que venían de antes. No es sustituir el extractivismo basado en las energías fósiles por unas energías verdes que producen problemas de despoblación, edificación del suelo y bueno, que suman más complicaciones sí. a esta crisis climática. Bueno, chicos, y Silvia, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta breve charla. La verdad, yo me pasaría toda la tarde hablando con vosotros, pero no tenemos más tiempo. Así que nada, ahora va a subir el siguiente grupo para el próximo bloque. Y nada, va a haber un paroncillo, pero de 2 o 3 minutos para cambiar micrófonos, así que no os mováis, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Mariposas Negras es un testimonio. Es una película muy bella. Es abrir la ventana y ver lo que pasa delante de nuestros ojos. Habla de la ilusión de vivir. Ha sido un trabajo de muchos años, de seguramente adentrarme mucho en la vida de estas mujeres y desde ese punto de vista
Claro, es una película como muy personal. Dentro del género de animación, sin lugar a dudas, Mariposas Negras se consolida como mi trabajo más personal. Mariposas Negras se tiene que ver porque al final es un proyecto muy honesto y muy valiente, porque está hablando de una realidad que nos está hablando a día de hoy. Hace que seamos un poco intérpretes de la realidad para provocar y despertar conciencia. Creo que la animación es perfecto. Creo que una película así, en imagen real, hubiera sido de una dureza extrema. No es una película que dé respuestas, es una película que plantea preguntas y es una película sobre todo que busca descubrirnos algo que, a pesar de estar delante de nuestros ojos, no siempre somos capaces de ver. Me reafirma de por qué hago cine y creo que eso será lo que se quede en el futuro para mí. Te traslada a 6 lugares distintos del planeta, conoces culturas, conoces sonidos, conoces mitología y conoces lo que está ocurriendo en estos lugares. Es un viaje que, a la par de ser duro, es muy bello. Las historias son 3 historias bestiales, que tengas ya una cierta sensibilidad, pues te hacen ya, te trastocan, ¿no? Hay que ir a ver Mariposas Negras porque el mensaje de la película es muy bonito. Es un mensaje, aparte de bonito, enorme. Un mensaje de crecimiento como humanidad, es una reflexión y es una película aparte de una sensibilidad extrema. Está abriendo un poco la puerta a crear un poco más de conciencia y de empatía. Ha sido una experiencia que creo que ha producido que se logre un trabajo digno, sobre todo, de algo que se debe contar o que creo que es necesario que se cuente, pero a la vez, a nivel artístico, también una obra que creo que quedará y que gustará mucho a los que la visionen. তোমরা আমার ছেলেদের দেখেছো? না, ওদের দেখিনি। Ecofuturo rural. Vale, después de este breve descanso pasamos ya al segundo bloque y con esto concluiríamos esta charla debate. Este bloque está compuesto por Natalia Becerra, que al igual que Silvia pertenece al colectivo de jóvenes Dispare, también por Mar García Navarro, que es delegada de ACCEM en Extremadura, y por Siri Galle, que viene hoy a contarnos pues un poco su experiencia como refugiado. Vale, en este segundo bloque vamos a conocer la función de ACCEM y también, como habíamos visto, pues la historia de Siri. Bueno, antes de comenzar con todo esto, ¿qué os ha parecido la película? Empiezo por ti, Mar. Bueno, yo creo que sí hay una palabra que pueda definirla. Para mí es impresionante. Ha sido impresionante. Hace un recorrido por una realidad que existe fuera de nuestra frontera y que empezamos a ver dentro de nuestra frontera. Vale la pena verla, vale la pena dialogar sobre ella, vale la pena que estemos aquí. Creo que para reflexionar acerca de todo el mensaje que no es sino la realidad que sufren actualmente millones de personas en el mundo. ¿Hay algo que te haya impactado más durante la película? Bueno, de alguna forma la película subraya muy bien cómo hay personas que son millones de personas, de hombres, de mujeres. Aquí se centra muy mucho en las mujeres, en los menores, que son que siendo personas tremendamente fuertes y potentes, pero que sí la realidad sociopolítica la hace víctima, la empobrece. Por eso hablamos de los empobrecidos, de las personas empobrecidas. Cómo impacta cierta realidad manipulada por las grandes fuerzas políticas y cómo impacta en la vida
en este caso, de 3 mujeres, cómo impacta en la vida de las familias, cómo esa violencia, esa macroviolencia, se traslada a la vida de seres humanos concretos. Claro, al final, en esta película estamos personificando un problema que a mí me parece que es algo muy importante para que al final se habla mucho de temas de cambio climático y tal, pero nunca conocemos historias reales. Entonces, para mí, el conocer historias reales, yo creo que le abre la mente y los ojos a las personas y hace pues que opinen diferente. No, y hay algo tremendo, y es que como en este caso las políticas, el cambio climático, las sequías, todos los desastres naturales, lo que estamos diciendo, cómo impactan en las vidas de las familias, cómo hacen que las familias luchen entre ellas, cómo hacen que las personas pierdan oportunidades, que sea imposible tener oportunidades, cómo afectan a la dignidad. De alguna manera hay algo muy profundo debajo de todo eso. Hablamos de crisis, por ejemplo, actualmente hablamos de crisis migratoria. Debajo de la crisis migratoria hay una crisis de derechos humanos, por ejemplo, inmensa. Esto es una vulneración de derechos humanos. Además, en la película hay una de las protagonistas, se ve perfectamente la que quiere solicitar asilo como su impotencia, su dolor y su impotencia, porque es absolutamente ninguneada por el sistema. Al final el sistema, ella para el sistema es un número. Es un número, y cómo ella con su soledad, con su impotencia, bueno, pues no puede, ¿no? A pesar de ello, yo creo que siempre hay que reseñar, hay que resaltar. Fijaros que hay personas, son víctimas de esas circunstancias, pero son tremendamente luchadoras. Las 3 personajes que están ahí son mujeres muy potentes, muy fuertes, muy luchadoras, muy resistentes, no solamente resistentes, sino que damos un paso más y podemos decir son resilientes a pesar de las circunstancias. De tal forma que la película nos da una visión general, unas políticas atroces, unas vulneraciones enormes que impactan en la vida de las personas, que tienen nombre, que tienen rostro, que tienen legítimos deseos de mejora. Y por otra parte, a pesar del dolor, su capacidad y su fortaleza. Para seguir adelante, sí, para sacar adelante a su familia. Bueno, Siri, ¿a ti qué te ha parecido la película? Hola a todos, buenas noches. La película está bien, es muy bueno, muy importante. Yo creo que la película es muy importante, te lo juro, muy importante, porque dos señoras, otra señora problema de dinero para ayudar a sus hijos, otra señora, también dos señoras el problema son igual. La película es muy importante, pero muy importante, claro, para que la gente conozca esa problemática, que a día de hoy hay gente que todavía pues no conoce esta historia. Bueno, Natalia, ya por último, ¿a ti qué te ha parecido? Pues la verdad es que es una película bastante dura y que lo que más me ha impactado, ya solo el simple mensaje que te está dando durante toda la proyección, ya que al final, después de haber estado viendo durante 1 hora y 20 minutos aproximadamente estas historias caricaturizadas en un estilo de dibujo, y que ya hacia el final de la película puedas ver las caras reales de estas 3 mujeres. Es como ya le pones cara al problema y como que es más cercano a ti, ¿no? Porque son personas. Claro, es lo que hablaba con Mar, que al final personificas un problema. Eso al final impacta mucho en las personas. Bueno, Mar, vuelvo contigo y vamos a empezar ahora ya el turno. Para ponernos en contexto, ¿qué es ACCEN? ¿A qué se dedica? ACCEN es una entidad que está en todo el territorio estatal y comienza hace más de 30 años su andadura. Actualmente está en todas las comunidades, prácticamente en todas las comunidades autónomas. Estamos en más de 40 municipios y empezamos trabajando con personas migrantes y refugiadas. Actualmente se trabaja con numerosos colectivos vulnerables o en situación de vulnerabilidad.
Concretamente en Extremadura estamos trabajando con personas que proceden de otros países, de los grandes conflictos internacionales. Tenemos plazas de acogida en Cáceres y tenemos plazas de acogida en Mérida. En Cáceres básicamente son personas solicitantes de protección internacional que posteriormente se van a alcanzar bien la protección subsidiaria, que hay solicitud de asilo, que en ese sentido me recordaba mucho cuando se hablaba del asilo, ¿no? Y en Mérida actualmente tenemos un centro en el que acogemos, recibimos, tenemos yo creo que el privilegio, ¿no? de trabajar con chicos como Sidi y como los chicos que han venido. Yo creo que es una riqueza, y lo quiero decir aquí, y son personas de las que aprendemos muchísimo, ¿eh? Y bueno, trabajamos con ellos y facilitamos itinerarios, acaban de venir de países muy lejanos, de hacer un tránsito migratorio largo, complejo, difícil, y bueno, y los acompañamos en la llegada a este país y en que inicien su tránsito migratorio aquí, en dar continuidad. ¿Nos podría explicar cómo es un día en ACCEM? Depende. A ver, por una parte, si nos ponemos a hablar si hablamos de las oficinas, por ejemplo, con los solicitantes de protección de Cáceres, tienen básicamente, estamos hablando de una intervención destinada a acompañar los itinerarios de las personas llegadas, como he dicho, de distintos conflictos. Hay equipos multidisciplinares muy especializados, intentamos que sean muy especializados, equipos de trabajadores y trabajadoras sociales, de atención jurídica, psicológica, aprendizaje del idioma. Concretamente, todo esto también se hace en el centro de Mérida, pero además pues, con actividades, se acompañan actividades deportivas, se hace todo el seguimiento de los procedimientos, como he dicho, jurídicos. Básicamente, un día es atender a las personas en los itinerarios que llevan a cabo para documentarse, para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje español, el conocimiento de la cultura, el conocimiento del idioma, y a partir de ahí, como son adultos, van a decidir qué quieren hacer con sus vidas, y nosotros, hasta donde podemos, los vamos a acompañar ahí. Además, tenemos otros programas que también desarrollamos en distintos puntos de la comunidad autónoma, que tiene que ver con la atención a personas en situación de riesgo social. Son personas, pueden ser migrantes o pueden ser también nacionales, que están en situaciones de gran vulnerabilidad y necesitan una atención de emergencia. Bueno, Sidi, voy contigo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? Aquí en España mucho tiempo, porque ahora empezar 11 meses aquí en España. 11 meses. ¿Cuál es tu país de origen? ¿Cómo es la vida allí? ¿Nos lo podrías explicar un poco para que todas las personas que estén aquí lo conozcan? Sí, dos problemas yo me meto por dos problemas. Primer problema de mi familia, otro problema personal. Porque yo antes un problema grande con mi padre. Después yo quiero venir aquí a España para continuar mi vida. Bueno, Natalia, ¿alguna vez habías escuchado algún testimonio así tan de cerca? Pues sinceramente es la primera vez que tengo contacto con un testimonio contado tan en primera persona, ¿no? Porque siempre escucha, pues ha habido tales incendios o tal sequía en un punto del mundo, y tú lo ves súper lejano, pero cuando te ves ante cierto contenido visual como este, pues como que llegas a empatizar más, y es como, pues realmente lo tenemos al lado y no nos damos cuenta en nuestra vida diaria, ¿no? Eso que has dicho es muy importante, que al final lo tenemos al lado y no es algo que pase lejos, porque hablamos ahora de la Dana de Valencia, pero también hace unos años en La Roca hubo un problema en el que se inundó el pueblo, o sea que es algo que vivimos de cerca, que no hace falta irse muy lejos para conocer. Natalia,
¿Cuál de las tres historias de la película te ha impactado más? Sinceramente, la de esta mujer que vive en India, que se tiene que mudar a Dubái, porque no es solo que tenga que separarse de su familia, es que el lugar que ha conocido desde que era pequeña ya no existe a día de hoy, ¿no? Y bueno, con la migración no es solo el problema de también separarse de sus hijos y de su familia, sino que la nueva vida que tiene no está cómoda y le surgen una serie de problemas que son súper grandes y son, bueno, unas montañas bastante interesantes a las que se tiene que enfrentar, ¿no? Mar, ¿a ti cuál ha sido de las tres historias la que más te ha impactado? Quizá yo lo estaba pensando mientras veía la película, quizá en la mujer, en esta mujer de la que tú hablas, se ve una vulneración aún mayor. Sí. ¿No? Entonces, esto lo vemos con las mujeres, con muchas mujeres de las que emigran y de las que llegan hasta nosotros y hasta nosotras. Vemos no solamente un problema de pobreza, no solamente un problema de necesidad, sino todo un cúmulo de circunstancias a las que hay, en el caso de las mujeres, más fácil, se ven abocadas, ¿no? Fácil, y de ahí, si bien no es quizá explícito, pero vale la pena hacer una reflexión de cómo la migración puede ir, se solapa con una serie de delitos, por ejemplo, en el sentido de hay personas que solamente pueden cruzar la frontera a través de itinerarios de explotación y se ven forzadas a una serie de situaciones tremendamente graves para el ser humano. O sea, es un atentado contra mujeres, contra hombres, contra niños, contra niñas. Mira, es una vulnerabilización de los derechos. Claro, claro. Natalia, ¿tú qué consejos le darías a Sidi como persona joven? Él al final creo que tiene 19 años, si no me equivoco. Tú tienes 17. ¿Qué consejos le darías para sobrellevar su vida aquí en España? Pues sinceramente que se rodee de gente que le ayude, como puede ser la organización ACCEM, que tenga sus puntos de apoyo y simplemente que haga lo que realmente le guste y lo que disfrute, que no se deje llevar por opiniones ajenas y que siempre tenga ese punto de referencia en el que confiar, la verdad. Mar, ¿qué conclusión sacamos de todo esto que hemos visto hoy, de las tres historias, un poco de la historia de Sidi? ¿Qué conclusiones sí sacamos? Es evidente que hay una serie de circunstancias actualmente en el mundo en el que vivimos, como decíamos antes, que impactan en la vida de las personas. Quienes trabajamos en todo esto, creo que tenemos el gran privilegio de encontrarnos con personas, con chicos, ¿no? Con hombres, con mujeres tremendamente fuertes y resilientes. Y creo que en todo caso son una lección para los profesionales de fortaleza, de perseverancia y de que es posible salir adelante. Pero no por ello podemos dejar de decir que evidentemente se está vulnerando a personas, pero podemos hablar de países como Centroamérica, podemos hablar de países de África, de los países del Sahel, de países de cómo tienen que salir de las personas de los países del Cuerno de África, de Asia, de lugares concretos, de que actualmente estamos hablando de que más de 20 millones de personas, alrededor de 22 millones de personas están huyendo por estas circunstancias y que efectivamente no hay un paraguas jurídico actualmente que los proteja. De tal manera que es una realidad que no podemos cerrar, que no podemos hacer como al final, como el turista de la película que le dijo, podemos apagar la tele. No podemos apagar la tele y no queremos apagar la tele y queremos trabajar hasta donde podamos y denunciar, como no. ¿Cómo es trabajar directamente con historias así? Porque al final aprendes muchísimo, pero también te llevas cosas a casa, ¿no?
a ver, creo que como profesionales nos tocan el corazón, hay cuestiones que nos tocan el corazón, pero también a la vez aprendemos a estar junto a. Es quizá un poquito complicado aprender que podemos dar una parte, pero no siempre lo que querríamos dar. Damos algunas cosas, facilitamos o intentamos facilitar apoyo, intentamos devolver dignidad, devolver una mirada de dignidad a las personas, pero no se nos puede olvidar que las personas con las que trabajamos caminan por sí mismas. Exacto. Es decir, que somos un punto de apoyo en el itinerario de su vida. Bueno, Natalia, pues voy contigo. ¿Qué conclusión sacas tú de todo esto que hemos visto hoy, de todas estas historias? Pues que muchas veces nos podemos llegar a comportar como el turista que sale en la película y queremos apagar la tele, pero no es una cosa que apaguemos y deje de existir. Es decir, que aunque nosotros queramos cegarnos ante esta problemática, es algo que tarde o temprano nos va a terminar afectando y a lo mejor en ese momento pues nos daremos cuenta de que podíamos haber abierto los ojos antes y pues por comodidad nuestra y entre otras cosas hemos decidido ignorar estos casos, esta problemática que realmente tiene más importancia de la que le podemos dar. Entonces creo que la película nos puede dar una visión de urgencia y para poner el foco en cosas en las que a lo mejor anteriormente no nos habíamos cuestionado a nosotros mismos. Al final lo que tú dices, hay que poner los puntos sobre la mesa y hacer presión para que desde arriba se tomen medidas efectivas y acabar con todo esto, y ya no, con el cambio climático, es lo que estamos hablando hoy, pero al final, como ha dicho Mar antes, de la deshumanización de las personas, es algo que para mí es imprescindible. Bueno, ya, ¿alguna queréis decir algo más para terminar? ¿No? Muchas gracias por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante todo esto. Gracias también, gracias a Sidi, gracias a los chicos que nos han acompañado de Mérida, a ellos especialmente. Yo también te quería dar las gracias. También te quería dar las gracias, Sidi, por haber tenido la valentía de sentarte aquí, de contar algo sobre tu historia. De verdad, muchísimas gracias, y también gracias pues, a todos los que te han acompañado. Ahora, si alguien del público quiere aportar algo a todo esto que hemos estado hablando esta tarde, le puedo pasar el micrófono. ¿Nadie? Bueno, pues nada, pues entonces ya voy a pasar damos por terminado el segundo bloque y por lo tanto esta charla debate, y voy a pasar a los agradecimientos. En primer lugar a la UPAL, la Casa de Cultura Luis Landero, a la TDA, la Televisión de Alburquerque, por toda la parte técnica y la grabación, al Ayuntamiento de Alburquerque con Javier Blasque, concejal que se encuentra en el público, y a Emilia Almodóvar, diputada del PSOE en el Congreso, que también se encuentra en el público. Y ya desde también dar las gracias a Sambrona, el colectivo de jóvenes dispares, por contar conmigo para todo esto. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que todo esto haya servido para algo y que pongáis un poco más de atención en todas estas historias, en todo esto que está pasando con la crisis climática. Muchas gracias. Ecofuturo Rural